Hola amigos, ¿cómo están? Les mandamos un caluroso saludo y les agradecemos nos escuchen en La Ciudad que Habla, un espacio para recuperar las historias que guarda nuestra urbe. Este podcast dialogará con la Ciudad de México para conocer sus secretos. El objetivo es vincularnos, entender y visualizar la grandeza de esta capital. En esta ocasión, hablaremos de las fondas y de los figones, lugares donde las clases menos favorecidas podían ingerir alimentos, de ínfima calidad sí, pero por un precio módico, y que fueron muy populares desde finales del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX. Hoy siguen teniendo presencia a través de los puestos de garnachas y las cocinas económicas. El 30 de agosto de 1916, el caballero Amberes publicó en El Nacional el texto Lo que se come en México. En él afirmaba que el problema alimenticio era mayúsculo, pues decía, con tono burlesco, que hay quien desayuna filosóficamente, come metafóricamente y no cena por principio de educación. Conozco también a muchos denunciantes y míseros delatores, que con tal de digerir suculenta cena, venden a sus más entrañables amigos, a sus más conspicuos camaradas. Todo es cuestión de estómago. En Memorias de mis tiempos, bajo el seudónimo de Fidel, el destacado poeta y político mexicano Guillermo Prieto recordaba que en la primera mitad del siglo XVIII había grandes espacios donde se daba cita lo más granado de la sociedad, pero también espacios reservados para quienes no tenían acceso a los recintos y mucho menos para poder pagar una buena comida. Había otros lugares muy solicitados, y eran las fondas o figones que se dividían en dos grandes sectores, externos o plebeyos, en los que se mezclaban sin distinción toda clase de personas, y centrales, en que se solía guardar mayor seriedad. Los primeros solían estar en barrios apartados, las otras eran fondas centrales como Las Colas y el famoso arzobispado, que era nocturna y atraía a la concurrencia por sus sabrosísimos peneques y sus pulques curados o confeccionados con piña, tuna, almendra, apio y otros productos. A decir de Prieto, las fondas o figones estaban bajo el abrigo de pulquerías. Algunos de los nombres que recuerda son Las Cañitas, Los Pelos, Diamante, Nana Rosa y el Tío Aguirre. Por cierto, el encargado de la fonda central, el arzobispado, tenía el apodo de Don Frijoles. Con singular precisión, el letrado mexicano hace referencia a La Madrina, un lugar que era dirigido por una vieja encorvada, de piel de nuez y enmarañado pelo, lista bullanguera y desvergonzada. Había una fondita puramente nocturna, con aspecto de excusado. Era una piececita sucia y desmantelada, con un brasero casi a la entrada, su candil de aceite, sus mesas angostas como mostrador y sus bancos de palo blanco. En aquella fonda solo se servía pollo asado con ensalada, chiles rellenos, moles y unos frijoles refritos en cazuelitas pequeñas y como con dedicación especial. A pesar del lugar, en aquel tugurio, como lo describe Guillermo Prieto, entre humo y firme olor de cochambre y apreturas, se veían gentes de trueno, encopetados personajes, vísteres y próceres, en la más estupenda concordia. Sin embargo, había otros lugares reservados para los más desdichados de la sociedad, y se ubicaba en el callejón de tabaqueros, mejor conocido como de los agachados, cuyo nombre venía precisamente porque la gente comía así. El populacho vil tenía sus fondas o comedores al aire libre, ahí en el callejón de los agachados, donde gente sucia y medio desnuda, en cuclillas o de plano, hervía alrededor de cazuelones profundos, con piélagos de moles, arvejones, habas, frijoles y carnes anónimas e indescriptibles, nada para ser recordado. El caballero Amberes afirmaba que en este lugar confluían estudiantes pobres y los periodistas explotados, los toreros sin contrato y los cómicos sin empresa, y los desdichados que no tenían para satisfacer su hambre llegaban con efusión y garrulería al célebre lugar titulado Los Agachados, en donde se nutre el estómago a bajo precio y con detrimento de la salud. Y como su nombre lo indica, eran los agachados porque los individuos estaban en una postura agachada o incómoda, y en efecto, los clásicos agachados se encontraban en el no menos clásico callejón de tabaqueros, lugar de ampones, lumias y bigardos, que iban noche a noche a solazarse con el ruido del desentonado piano. Sin embargo, recuerda el autor, los agachados florecieron en 1856 en el callejón de Macateros. Después siguieron Alcaicería,
La Merced, San Juan, La Aguilita, San Lucas y otros tantos lugares de refociliación alimenticia. Y así como de los pueblos y lugares más apartados han salido héroes y talentos, también en los agachados han surgido poetas, escritores y creo que hasta ministros. Otro de los espacios en el que confluía la gente eran las pulquerías. Retomando a Guillermo Prieto, estos lugares permitían la convivencia del populacho, la ingesta de bebidas y la botana que hasta nuestros días se conserva como un plus. Ah, qué pulque tan de ley, me gustas por tu frescura. Quisiera que en el maguey me hagan mi sepultura. Entre albures, juego de rayuela y carcajada abierta, la concurrencia se arremolinaba en el área de la enchiladera. Había también sus fondas o bodegones al aire libre, en el Portal de las Flores. En ese lugar se hallaban algunas mesillas con su mantel, de dudosa pureza, su farolillo de papel, platos y vasos, y los manjares y sus accesorios en golosa exposición. En uno de los extremos de la mesa había un anafre con lumbre, coronado de una cazuela enorme en que la manteca armaba un escándalo perenne. Prieto describe que al lado de la manteca estaba estacionado, con su delantal de brin, su sombrero de palma y las mangas de la camisa remangadas, el pregonero despachador, socio propietario de la portátil negociación, clamando en son de canto contundente: Chorizones, pollo, fiambre, pasen a merendar, un vaso de pulque de piña. Los consumidores se sentaban en el quicio de las puertas o en petates tendidos en el suelo y ahí engullían, carcajeaban y tenían solaces de banquete. No solo la gente humilde y de baja clase, sino el medio pelo presuntuoso, los payos pudientes y los ricachos no envenecidos con una caprichosa fortuna. También se veía ollones y hornos que pronto sacaban pasteles y empanadas, mientras un tiznado y enmarañado vendedor gritaba: ¡A cenar! ¡A cenar! ¡Pastelitos y empanadas! ¡Pasen, pasen a cenar! Desde siempre, las calles de la ciudad han sido de verbena popular, y la comida, las cazuelas que bullen sobre el crepitar del carbón, un himno para el estómago. A principios del siglo XX, era normal hallar la venta de tortas de arroz o chilacayotes cocidos. Echar taco en la calle era normal y la propuesta gastronómica amplia. Aquí, lo que uno podía hallar en la Alcaicería, recinto ubicado en su momento en el centro histórico. Ahí está el desfile pomposo de cazuelas enormes que asemejan peroles de rara alquimia. El mole de guajolote, suculento y rojo como sangre de mártir. La pancita retozona que vibra al calor de la hoguera. Y las enchiladas que palpitan al beso de la cuchara de palo. Y cómo olvidar a los garbancitos iracundos que se chocan y se mezclan entre los hervores del agua en ebullición. La suculencia exquisita de las cacerolas dejaban ver deliciosas viandas. Y lo mismo hay carnes de puerco, tacos de nenepil y cuajar, chicharrones enroscados, hierbas aromáticas, pedazos de tortilla, longaniza, cazuelas de chuletas, solomillo, jamón, sardina, lechuga y yo no sé qué otros componentes de animales sacrificados gloriosamente en honor del hambre nacional. El 9 de agosto de 1900, el Universal publicó un editorial en el que pedía la liberación de las calles por parte de los figones o fondas, que en realidad era una fachada para vender bebidas embriagantes, pues para comer solo ofrecían pambacitos compuestos con lechuga y malos tacos de tortilla rellenos con las sobras que rebañaron las ayudantas de cocina de los platos servidos al mediodía. El figón es el punto de cita del operario que olvida sus deberes, del doméstico que hurta al patrón, del ratero que ha logrado hacer una presa y de lo más hediondo, moralmente hablando, de las clases inferiores de la sociedad. El figón debería vigilársele con empeño y constancia, no permitir que en sus puertas se estacionaran hombres que se entretienen en sostener conversaciones obscenas, en jugar de manos y en requebrar con palabras atrevidas y con hechos brutales a las mujeres que pasan a su alcance. El 30 de julio de 1905, el Mexican Herald, un diario en inglés editado en la Ciudad de México, publicó el reportaje "La pobreza no es impedimento para la felicidad del peón". En él, detalla que la gente podía alquilar habitaciones por precios módicos e incluso podían acceder a comida con poco dinero. En el texto se describe que había fondas, cenadurías y pollerías para poder alimentarse.
Generalmente, el primer platillo que se sirve es un consomé. Después viene el arroz o pasta con huevo frito. Posteriormente, un bistec o trozo de carne y frijoles. Una pequeña taza de café también es ofrecida. Para cada servicio se da un pedazo de pan. La calidad de la comida es pobre y parece haber sido sumergida en manteca. Con una pasión tan fuerte. El reportaje agrega que en la alcaicería, mujeres vendían menudo o mondongo y pozole y chile, un gran plato que junto con 3 tortillas eran suficientes para llegar al estómago más vacío. Este constituye un gran desayuno para los peones, que lo toman generalmente los domingos y días de fiesta, mientras que los desayunos ordinarios están compuestos a base de café, té o infusión de hojas de naranja y un poco de alcohol para ponerlo en la bebida, así como un trozo de pan. Para cenar hay una gran pieza de carne y frijoles con 6 u 8 tortillas. También se venden quesadillas, chinampinas y pambazos. De acuerdo con las crónicas de la época, había muchas peleas y visitas de los gendarmes a estos negocios, ya fuera porque en ellos se generaban peleas o alteración al orden, o la queja de algún hombre o mujer porque la manteca saltaba a sus ropas. Otros más se quejaban de los malos olores y de que la ciudad en general oliera fritanga todo el tiempo. Desde los periódicos se pedía incluso una policía que atendiera estos problemas. Así lo publicó el Monitor Republicano el 29 de abril de 1851. También se necesita una policía sanitaria que impida la venta de alimentos putrefactos, cosa que frecuentemente se mira en ese callejón llamado de los agachados, a donde concurre a sus comidas la parte más infeliz y miserable de nuestro pueblo. Concluye el caballero Amberes que el placer gastronómico, que era un deleite, ha pasado a ser una repugnante necesidad. Debemos comer para no morirnos de hambre y nada más. La comida y los vestidos son los 2 problemas esenciales del momento actual, y así como hay saldos macabros para vestir a los desnudos, hay también los agachados para dar de comer a los hambrientos. Agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de La Ciudad que Habla, un esfuerzo de la Oficina de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Ibero. Recuerden, la Ciudad de México seguirá de pie cuando nosotros seamos historia. Hasta la próxima.